Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo más aquí en Resistencia Galáctica. En esta ocasión vamos a hablar de Q, porque el 28 de octubre de 2025 fue la primera publicación. Han pasado 8 años y veremos alguna pequeña actualización y haremos alguna revisión de lo que ha sucedido hasta ahora. Porque hay muchas personas que se preguntan que si esto sigue pasando, que si es algo común, que qué opinamos de Q ahora, que se sabe ahora, 8 años después, que si sigue siendo una predicción. Algunas personas pues están diciendo que todo se está haciendo realidad, o se está cumpliendo. Así que vamos a ir haciendo una pequeña revisión y vamos a ir viendo y compartiendo lo que puede estar sucediendo realmente ahora. Básicamente, yo estuve siguiendo las publicaciones casi desde el principio. Como sabéis, en mi canal, antes de que tuviera que quitarlas todas, prácticamente, según publicaba, había vídeo con las correspondientes publicaciones. Evidentemente, allí en Estados Unidos, respectivamente, la gente cada vez que publicaba, pues hacían vídeos o incluso retransmisiones en directo tratando de descifrarlas. Todo empezó pues con el tema de las decodificaciones. Había mucha gente decodificando esas publicaciones, que ya sabéis que muchas de ellas iban a futuro, después de que haya pasado el tiempo correspondiente, y otras eran indescifrables y aún siguen siendo indescifrables, que nadie sabe lo que significaba. Desde octubre de 2017 se produjo una cosa o un descubrimiento llamado los delta. ¿Vale? Si Q publicaba algo en una fecha determinada, ¿vale? Por ejemplo, el 28 de octubre de 2017 y el 28 de octubre de 2025, eso se supone que hay una diferencia de 8 años. Entonces eso se le llama un delta, que es un marcador, que son marcadores de tiempo. Puede haberlos de 10 minutos. Trump publica algo, Q publica algo, 10 minutos después. Eso es un delta de 10 minutos. Q usó esos 5 minutos y 10 minutos muchas veces. Las deltas desde el principio sugirieron que era cercano al presidente Trump. Y también hubo deltas cero. Los deltas particularmente se han utilizado como pruebas para sugerir que estaba cerca del presidente. Hubo gente que las contó y había 33. Tampoco hubo diferencias significativas en la operación Q, donde Q publicaba primero y el presidente Trump le siguió en menos de un minuto. Por lo tanto, pues la publicación en sí tuvo lugar al mismo tiempo. Pero Q publicó primero en menos de un minuto, lo que sería la delta cero. Se contaron esas 33 y en un día hubo 3 de ellas cero en un día. O sea, dentro de las de menos de un minuto, donde Q y Trump publicaron simultáneamente. Entonces, ¿cuándo Q dejó de publicar o cuando Q cambió de un foro a otro? Ya sabéis que se empezó todo esto en el foro este de 4chan.
y en varios foros de 8chan, porque hubo varios. Y luego en 8kun o 8kun, pasando de un foro a otro. Cada vez que Q tenía que cambiar de foro, actualizaba su perfil, el trip code o código de viaje. Creaba un nuevo código de viaje y siempre avisaba al tablero con antelación. Oiga, se acerca una actualización de código de viaje y la actualización del código de viaje suele coincidir, qué casualidad, con un tuit del presidente Trump. Eso es un delta cero. Así que la letra 17 publica, el presidente Trump publica al mismo tiempo y llega la actualización del trip code. Esa es una de las maneras en que Q ha afirmado continuamente a lo largo de la operación que ha sido la misma persona la que ha estado al mando de esa cuenta y del trip code o el código de viaje. Es para, en parte, dar explicación a las personas que no entienden cómo sabemos si se trata de la letra 17 original o que sea otro o un impostor o lo que sea. También se ha dicho que desde abril del 2018 alguien más se hizo cargo, pero no hay pruebas que respalden esas afirmaciones. La persona que publicó en noviembre de 2022 es la misma que publicó el 28 de octubre de 2017. Eso es lo que cree la mayoría de la gente. Yo también creo que sigue siendo la misma persona, pero como siempre, pues nunca lo sabremos del todo. También hay diferencias. Hay mucha gente en las redes que hace vídeos desglosando todo esto, ¿no? Todos los deltas. Que si ese delta, que el delta, los marcadores de tiempo y los números, sobre todo los números de publicación. Intentando, pues eso, ya sabéis, encontrar conexiones entre esas cosas. La mayoría, eso sí es cierto, que muchas de ellas no tienen mucha relevancia. Cuando se produce una coincidencia, pues bueno, interesante sobre todo, pues claro, te hace pensar, ¿no? Dices, bueno, me pregunto si esto es cierto o no, o si fue una coincidencia. Por ejemplo, el día en que James Comey fue acusado, este verano, creo que fue en agosto, eso fue interesante, porque hubo un lapso de 5 años. 5. Exactamente. El día que Comey fue acusado formalmente, hubo un lapso de 5 años en el que Q publicó un enlace a un tuit de Comey y en ese tuit Comey profesaba su inocencia respecto a todas las acusaciones que Trump hizo sobre él como policía corrupto. Y claro, tienes que pensar, bueno, ese tuit de Comey proclamando su inocencia, exactamente, Q publica ese enlace a ese tuit y en el 5º aniversario de la publicación de Q, Comey es acusado formalmente. ¿Es una coincidencia? Pues bueno, puede serlo, tal vez. Una posible explicación es que Pam Bondi o alguien del Departamento de Justicia, Trump, Scavino o alguien del equipo de Q le hubiera dado instrucciones y le habrían dicho: queremos que Comey sea acusado formalmente hoy. Y claro, y tienes que hacerlo. Y hay una razón especial para ello. Así que aseguraros de que sea acusado formalmente ese día. Y claro, bueno, dicen, lo haremos posible, lo intentaremos. Bueno, intentarlo no, lo haréis. Y puede que ni siquiera sepan por qué dicen que tiene que ser ese día. Pero claro, en la mente de Trump, Scavino y su equipo, pues bueno, harán que la gente haga cosas en días y horas específicas.
creo que los que lo hacen no tienen ni idea de lo que está pasando, ni se enteran. En 2019, por ejemplo, acordaros, los malos lograron desmantelar la plataforma 8chan. Lograron cerrarla. Y Jim Watkins tardó 3 meses en montar otra plataforma, que fue la 8kun, ¿vale? O algo así, para montar un foro. Montaron un foro de investigación sobre la letra 17 y la letra 17 regresa. Empieza a publicar ahí, con el mismo código de viaje. Y entonces Q y CodeMonkey estaban discutiendo sobre, bueno, necesitamos hacer una rotación de sal, que llaman así, o algo así, significa. Y que responde algo como, bueno, yo tengo ese código de viaje antiguo que emitimos y que debemos resolverlo. ¿Podrías esperar un momento mientras tanto hasta que tenga tiempo de ocuparme de ese asunto? Entonces, con ese problema del código de viaje. Y el monkey dijo algo como, vale, da igual. Así que lo que hizo Q fue, pues eso. Cuando el informe del inspector general, Horowitz, sobre lo de FISA, ¿os acordáis? Estaba a punto de ser archivado, Q le dice a la Junta, de acuerdo, próximamente habrá novedades sobre el viaje, sobre el tema. Y esa publicación no tuvo ningún efecto con un tuit. Cambia su código de viaje y luego publica una foto de un reloj, el famoso reloj, que lo habéis visto todos. Ese reloj que marca 129. Bien, claro, todo el mundo pensando qué significa un 129. En ese momento nadie lo sabía. Y nadie sabía qué significaba eso. Y exactamente una semana después, con el informe ese de FISA, el DOC publicó en la cuenta de Twitter del inspector general exactamente a la 1:29 o 129. Exactamente 7 días después de que Q publicara esa foto del reloj con el número 129. A la 1:29, hora del este. Esos son los marcadores de tiempo, en este caso de la zona horaria del este, porque es donde está la Casa Blanca. El informe del inspector general del Departamento de Justicia publica una versión en PDF del rollo este de FISA. Y el informe del inspector general sobre también el abuso del FISA este. Al mismo tiempo. Y al mismo tiempo también el fiscal general Birr publica 129 artículos con comentarios y su objeción a algunos de los hallazgos de ese informe. Y también en la página 129 el fiscal estadounidense Durham, ¿os acordáis? John Durham, publica su respuesta al informe sobre el abuso de FISA en la página 129 de la cuenta del fiscal federal de Connecticut. Así que tenemos al fiscal federal de Connecticut que publica su respuesta al informe FISA en la página 129. Bill Barr publica su respuesta al informe FISA en la página 129. Y el informe en sí también se publica en la página 129. Todo esto ocurriendo exactamente en una semana, después de que la letra 17 publicara el reloj, mostrando la hora 129. ¿Es toda una coincidencia? Vosotros diréis. Y que la letra 17 no tuvo nada que ver con eso. Eso, cada uno que opine lo que quiera. Pero ese es un ejemplo de un delta. Y hay gente todavía que en las redes sigue haciendo esto y buscando deltas. No sabemos, o yo exactamente no sé, si la mayoría tiene relevancia. Yo creo, en mi opinión, que mucho de lo que la letra 17 ha publicado en el pasado ya no tiene mucha relevancia hoy en día. Creo que puede que quede algo.
puede. Porque hay muchas publicaciones indescifrables todavía. No se sabe, ¿vale? Pero bueno, es solo mi opinión. Cada uno tendrá la suya. Pero hay otras que todavía siguen siendo relevantes. Y tienen que son sobre todo con el rollo de FISA. Ya sabéis que el tío Donald lo califica de farsa rusa. Algunos lo llaman el rollo del espionaje. Gran parte de esta información sigue siendo relevante hoy en día. Porque esas personas están siendo investigadas ahora mismo por Kash Patel, la Bondi y su equipo del FBI y del Departamento de Justicia. El presidente Trump, Scavino, la letra 17 o quien sea, dan instrucciones a personas como el fiscal federal de Connecticut o el fiscal general para que hagan ciertas cosas, para que publiquen ciertas cosas en un momento determinado, para que se produzca el cambio, para que se produzca la famosa Delta Cero. Claro, eso es parte de la operación, pero los deltas no son la única parte de la operación. Hay mucho más detrás de todo esto. En el fondo, eso es lo que ha quedado claro a todo el mundo. La operación de Q es una operación de inteligencia militar diseñada para exponer las instituciones. Corrupción. Punto. Y pelota. Es una operación donde Q publica información, enlaces, vídeos y material desclasificado. Documentos y publicaciones en las redes que reúnen pruebas de corrupción institucional. Eso consiste básicamente la letra 17. Bueno, si lo piensas en esos términos, es realmente simple. Más simple que el mecanismo de un chupete. De eso se trata. ¿Vale? Si alguien está hablando de Q, bueno, pues de alguna manera no tiene nada que ver con la exposición de la corrupción institucional, pues no están hablando de Q. Están hablando de algún tema externo que no tiene ninguna relación con la letra 17. La investigación y el enjuiciamiento, por ejemplo, de lo de espionaje. George Graflick, cuando regresó, que fue en julio, ¿no? Julio o junio, los acusó de criminales. Remisiones a Pam Bondi en el Departamento de Justicia para Brennan y ese exdirector de la CIA. Y entonces recibieron denuncias penales contra Comey y Kaplan, ya lo sabéis. Esto puede ser que estemos en la fase judicial de la operación. Después de todos estos años, el presidente Trump por fin tiene gente en el FBI y en el Departamento de Justicia. Se está deshaciendo de mucha de la burocracia y de altos carguitos. Y bueno, parece ser que supuestamente van teniendo gente en el sistema judicial que está persiguiendo con seriedad a esta camarilla, independientemente de si los tribunales lo permiten o no. Porque claro, eso es otro tema. En el 2017 y 2018, la mayoría de la gente no sabía allí en Estados Unidos lo corrupto que era el sistema judicial. Ahora ya lo saben. Es bastante malo. Y afortunadamente, desde que está Trump, desde hace ya tiempo, pues claro, ha aprendido algunas lecciones del intento de enjuiciamiento del Durham, ahí en Virginia, en DC, en tema con lo del espionaje. Procesaron a Sussman y a Danchenko y a Kleinlin, que se declaró culpable. El Sussman y Danchenko fueron absueltos porque, bueno, esos jurados evidentemente estaban completamente a favor de Hillary y la zurdería. Así que los grandes jurados que están constituidos ahora mismo fuera de Virginia y Washington DC, ahí será donde sea más probable que se dicte un veredicto justo si esos casos se juzgan en un tribunal penal, independientemente de dónde se lleven a cabo. Ya sabéis que están haciendo esas denuncias penales y bueno, gente como ese Mike Davis y otras personas conectadas
con el Departamento de Justicia y la gente de Trump hablan de esta conspiración y la investigación. Entonces, claro, bueno, pues te da cierta esperanza de que alguno acabe donde tiene que acabar. Hay mucha gente en las redes, pues eso, diciendo que son traidores, hay que acusarlos de esto, que tiene que haber tribunales militares y todo eso, ya lo sabéis. Q dijo que no habría acuerdos. Claro, dijo muchas cosas. En 2017 y 2018. Por ejemplo, hay algunos ejemplos. Q nos dijo desde el principio, en sesiones de confianza, de Chris Wray, de Mike Pompeo, Kansas Pompeo y todas esas personas, Q nos dijo que confiáramos en toda esa gente. En Nakasone, la NSA, y la mayoría de ellos terminaron siendo corruptos. ¿Vale? Eran miembros del pantano. Nakasone permitió que mucha perversión y corrupción entraran en la NSA. Ezra Cohen ha tenido mucho que decir sobre eso. En su cuenta de Twitter, el Pompeo calificó a este Nakasone como una de las peores personas que jamás haya trabajado en la NSA y afirmó que causó mucho daño a la agencia durante su gestión. Supuestamente estaban diciendo que el pantano de allí, el Estado Profundo, estaba completamente vendido, apoyando la romería de Ucrania, a Zelensky y a todas esas artimañas que estaban haciendo y llevando a cabo. El Jeff Sessions, ¿os acordáis? Pues era un debilucho que simplemente no tenía las pelotas para presentar cargos. Sin embargo, Chris Wray pues terminó siendo una persona de carácter fuerte, simpatizante del Estado. Ya saben, ¿no? Fingió esto durante un tiempo porque despidió a un montón de gente del FBI, pero aún así se negó a investigar la actividad delictiva real. Porque él permitió cosas bastante malas que sucedieran con el FBI, ¿os acordáis? En la romería del día 6 de enero. También hay mucha gente que supone que Q es omnisciente y lo sabe todo. Mucha gente que dice que siempre Q es 100% acertado. Yo creo que tanto como el 100% no, pero bueno, no tanto. Porque es humano. Y también la cagó. Y también admitió haberlos cometido. Hay muchas publicaciones, solo tenéis que revisarlas, donde decía algo así como, dijo, sí, nos equivocamos un poco. No salió como esperábamos. Chris Wray es un buen ejemplo. Si revisas las gotas verás que hay muchos errores. Y en las publicaciones de 2022 verás que el Chris Wray tiene una foto con una X que Ana le puso. Esa fue la admisión de Q de que sí, que juzgó mal el carácter de Chris Wray, porque resultó ser un miembro del pantano, porque tenía opiniones equivocadas sobre ciertas personas. Y él tuvo el valor de reconocerlo y decir, sí, me equivoqué, ese tipo es lo que es, un estafador. Lamento tener que decirlo, pero no confíen en él. Así que tenemos que tratar con esas realidades de que el presidente Trump, Q, y un montón de otras personas juzgaron mal a muchos de los que formaron parte del primer gobierno de Trump. Pero eso no significa que haya que descartar a todos por completo. Porque Q exponía muchas cosas. Pero muchas no eran predicciones. Porque no se dedicaba a predecir cosas. Porque eso es otra cosa, otro error que está cometiendo y sigue cometiendo mucha gente. En ningún comentario suyo, en ninguna publicación suya, nunca ha afirmado que iba a predecir correctamente el futuro. De hecho, en una de las últimas publicaciones dice que no soy un profeta.
Tú no eres un profeta. No somos profeta. Concéntrense en la misión. Pues claro, estaba dejando claro que no tenía una bola de cristal, no era la bruja Lola, que no se trataba de predecir el futuro. Así que, si seguimos evaluando a Q con ese criterio, pues no has entendido nada. Es cierto que ha insinuado ciertos eventos, pero que llegan así, de una manera muy vaga, incluso muy críptica. Todos hemos visto, o muchos de nosotros hemos visto esas publicaciones y no entendíamos nada. Sobre todo cuando se publicaron la primera vez, ¿vale? Diciendo, ¿qué es esto, no? ¿Qué quieres decir con esto? Lo del águila del hierro. ¿De qué iba eso? Los magos y los brujos. Y así, ¿no? Y con muchas cosas más. Y luego, claro, cuando va pasando el tiempo y los acontecimientos se desarrollan y llega el momento en que sucede el evento relevante, claro, miras hacia atrás y piensas, estaba hablando de esto hace 3 meses de forma enigmática. ¿Por qué? Q no hace predicciones abiertamente. Deja caer pistas, ¿os acordáis? Y alusiones críticas sobre eventos futuros y luego, cuando el evento sucede, todos nos enteramos. Claro, esas publicaciones están elaboradas de tal manera que presagian eventos futuros para no revelar la trama al enemigo, que también lee las publicaciones de él, pero también de una manera que nos permite recordar cuando ocurre el evento, miras hacia atrás y dices, estaba ahí, nos lo estaba contando hace 3 meses. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabía el futuro? Respondía a esa pregunta. No es un viajero del tiempo. No es el proyecto espejo. Ni el tema de IA, de inteligencia artificial, tampoco. También le preguntaron, acordaros, que cómo conocía el futuro. Respondió que lo controlaba. ¿Qué significa eso? Porque claro, si el tío Donald, la administración, la NSA o donde quiera que Q trabajara en ese momento, tenían acceso a la Casa Blanca y claro, tienes la capacidad de hacer que esas cosas sucedan. Porque claro, un presidente puede hacer que las cosas sucedan por por sus propios medios. Porque puede el presidente, en este caso Trump, establecer puestos clave de Q que van a presagiar cosas que él sabe que van a suceder porque él es el presidente. Puede hacer que sucedan y simplemente avisarle a Q. Oye, ya sabes, de esto vamos a hablar hoy. Y eso, de lo que han hablado hoy, sucederá dentro de un par de meses. Y claro, llega Q, escribe la publicación y la publica. Y así es como Q predice el futuro. Y es interesante porque esto durante muchos años nos dijeron que la corrupción del gobierno en cuanto a la educación superior, ahí en Estados Unidos, ha corrompido todo el sistema educativo, desde las universidades hasta la primaria, como en el resto del mundo. Desde la escuela hasta las instituciones estas de educación superior, como Stanford y Harvard, que es un nido de progredumbre. Que hay corrupción allí a tutiplén. No os cuento ya ni en las grandes farmas. Ya sabéis que Q publicó mucho de eso. Sobre todo en 2020, con el bicho. Y claro, eso está todo saliendo a la luz. La corrupción del Vaticano, la del Congreso de allí de Estados Unidos, la de los tribunales, la de los medios de comunicación, las redes sociales. Toda esa corrupción ya ha salido a la luz, ya lo hemos visto lo que son cada uno de ellos. Y eso salió a través de las publicaciones, de esas, acusándolos de todo esto. Acordaros de Zuckerberg, ahí en Facebook, ¿no? Admitiendo que permitieron que se suspendieran y eliminaran y retiraran cuentas de las plataformas debido a la presión política. Acordaros. De ciertas personas políticas, claro. Todas las que no sean zurderas. Todo eso ya lo hemos visto todos.
Entonces todo eso ya Q lo ha publicado. Y ya, ahora mismo ya sabemos todo. Ya se ha verificado, ha sido validada. Y es lo que estamos viendo actualmente y probablemente seguirá saliendo alguna cosa más. Con el tema del espionaje, pues con las acusaciones formales que ya hay, pues podríamos ver al trono de Satán acusado. Ojo con esto, porque el señor Obama tiene inmunidad presidencial por lo que hiciera mientras estaba en el despacho Oval. Pero, una vez dejado el despacho Oval, vuelve a ser un ciudadano. Y no tiene inmunidad. Podría, por ejemplo, argumentarse que se trata de una conspiración contra los derechos o contra los Estados Unidos. En fin, la de los derechos humanos puede ser una posibilidad, muy probable. Debido a la forma que tienen allí en la ley federal y la ley penal para la conspiración. En lo que respecta a los derechos, bueno, no existe un plazo de prescripción efectivo y no tiene por qué haberlo. Por ejemplo, Carter Page, ¿os acordáis? Otro. Era un miembro de bajo rango del equipo de la campaña. James Comey, el Andrew McCabe. El Comey firmó 3 órdenes FISA o solicitudes de FISA para vigilar a Carter Page. Andrew McCabe firmó una solicitud para vigilar a Carter Page. Incluyeron información falsa a sabiendas en la solicitud que se presentó al tribunal y se obtuvo una orden judicial para vigilar a Carter Page. Claro, esto, FISA recopila toda esa información y permite vigilar a cualquiera que esté en su lista de contactos. Así que toda la gente de la lista de contactos de Trump, la campaña con la que Carter se comunicaba en 2016 y 2017, también estaban todos vigilados. Así que la gente de Comey en el FBI los estaba vigilando. Toda la campaña de Trump fue investigada por la FISA mediante esa solicitud que mintieron descaradamente. Luego está Kevin Klein. Fue él que mintió sobre lo de Carter Page. Era un agente de la CIA. Y lo era. Y Klein también cambiaron la respuesta, diciendo que no es un agente de la CIA porque de serlo jamás habrían conseguido que se aprobara su solicitud. Así que tuvieron que mentir. Y el Comey lo sabía. Y el AC lo sabía también. Vamos, todos lo sabían. Y eso es conspirar para infringir el derecho constitucional de Carter Page, amparado por la cuarta enmienda, contra registro de incautación irrazonables. Porque esta conspiración contra los derechos se produce cuando se conspira para privar a alguien de un derecho constitucionalmente garantizado. La cuarta enmienda garantiza el derecho contra registros e incautaciones irrazonables. Y cuando el FBI miente a sabiendas a la ciudadanía que un tribunal ordena vigilar ilegalmente toda la campaña de Trump, es una conspiración contra los derechos humanos. Y eso es un delito grave allí. Incluso si la acusación por hacer declaraciones falsas de lo que el Comey había sido acusado de hacer declaraciones falsas al Congreso, es probable también que incluso el Brennan sea acusado por lo mismo y otros más. Si esas acusaciones pues resultan en condenas, pues no lo sabremos nunca, porque ya sabéis cómo funciona esto. Porque todos estos personajes se verán envueltos en una investigación de conspiración dentro de nada. La ley Rico, ¿os acordáis? Que parece ser que se está moviendo todo para allá. Y estaríamos en la fase de justicia. La letra 17 nos dijo que había diferentes fases en la operación, que esto todo el mundo se lo olvida. Estaba la fase inicial, donde Q publicaba toda esta información, enlaces a YouTube, acordaros, documentos, artículos, documentos gubernamentales desclasificados y todo tipo de información. Todo eso estaba diseñado para ayudarnos a reunir las piezas del rompecabezas y completar la imagen de ese enorme
fenómeno que era lo que estaba sucediendo básicamente allí. Todo el tema de la corrupción. Porque claro, afecta a muchos sectores de la sociedad. Mucha gente ya ha investigado a fondo, hemos buscado y hemos contribuido a exponerlo, entre los que me encuentro yo y muchos más. En las redes, ¿eh? Y ya sabéis que la mayoría de nosotros nos han cascado algo. Si no ha sido el canal en YouTube, ha sido algún vídeo, si no ha sido en el Twitch o ha sido en estos sitios por difundir esa información. ¿Vale? Porque éramos muy peligrosos, ¿eh? Para el sistema. Que claro, nos tendrían que sacar de ahí. ¿Qué es lo que hacen? Inhabilitar las cuentas, etcétera. Acordaros, las plataformas de pago, desmonetizaciones, todo esto, ¿no? Porque claro, éramos una súper amenaza, ¿no? Más que los alienígenas, ¿eh? Bueno, hay alguien, hay muchos afortunados, que todavía no le han cascado ninguna cuenta. Ni siquiera desmonetizado, ni le quitaron las pasarelas de pago, ni nada de eso, ¿vale? Entonces tenéis que daros cuenta de que si no les hicieron nada ni les quitaron nada, es porque no representaba ninguna amenaza. Porque si lo fuese, ya le habrían cascado algo. Y claro, pues la gente, pues ¿qué hacía? Publicarlo todo, sacarlo todo, ¿vale? Y ahora pasamos a la siguiente fase de la operación, que es en la que estamos, en la de la justicia. Y hay dos que se avecinan. La justicia, donde hay enjuiciamientos, hay juicios y todo esto, y con suerte, pues veremos alguno desfilando para la cárcel. Y luego tiene que haber otra, que sería otra fase, que sería la reforma de las instituciones. El FBI, el Departamento de Justicia, la CIA, la IA, la NSA, todo eso tiene que reformarse, porque ya sabéis que son el brazo del pantano. Gaspar del Bueno dijo que entremos ahí al edificio Hoover del FBI y echémosle una cerilla y nos lo llevamos todo. Despidió a muchos agentes, ya lo sabéis. Decía que incluso no necesitamos el FBI, pero bueno, hay mucha gente allí en Estados Unidos que no quiere el FBI. Quiere quitar, literalmente, ¿no? Pero bueno, de momento se están deshaciendo de muchos corruptos y están reformando el FBI. Incluso a policías que están metidos en el trullo también. Los están sacando, ¿no? Y luego, bueno, pues ahora están sacando a muchos malos de la calle que llevan allí años y años, ya sabéis, campando a sus anchas, porque con Joe Comatos y compañía allí no se hacía nada. Pues igual que aquí en España y en Europa, en todos lados, que no se hace nada, básicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha gente allí y en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos que quiere que esas agencias desaparezcan. Pero no solo las de allí de Estados Unidos, sino las de Europa y las del mundo entero, porque ya sabéis lo que son. Por desgracia, eso no va a ocurrir. Altamente improbable. Mucho tiene que evolucionar el ser humano para que desaparezca. Pero se pueden reformar. Se está hablando mucho también de volver a la fase de excavación. Lo que llamaban así, ¿no? Bueno, excavar, investigar. Volver a juntar las piezas y averiguar quién está detrás de tal cosa o de qué cosa. ¿Vale? Pero todavía no se han enterado de que somos la gente como nosotros los que estamos haciendo eso. Eso ya ha terminado por ahora. Porque, aunque muchos no lo creáis, la gente ahora ya tiene el control. Y van a empezar a filtrar documentos y a desclasificar información. Se avecinan los cargos, Soros y muchos más. Hay que seguir investigando, es evidentemente, pero tampoco investigarlo todo. Porque, aunque parezca que no, lo tienen ya todo planeado. Y va por fases. Lo que pasa es que la gente lo quiere todo ya, lo quiere ya en 3 meses, venga, todo, no.
Y eso lleva su tiempo, porque lo tienes que tener todo muy bien atado. Y tiene que ir todo en plazo, si no, eso no va a funcionar. Y se irán de rositas. Y no habrá servido de nada. La Tulsi Gabbard y el CAS, aunque no lo parezcan, lo tienen todo bien atado y bien controlado. Porque tienen toda la información necesaria. Y con el tiempo lo harán público. Claro, cuando lo veáis en la tele, hablando de esto, pues bueno, más o menos como ocurrió en junio y en julio, ¿no? Este verano, ahí en la oficina de la Casa Blanca, eso era para preparar al público estadounidense para lo que viene. Están desclasificando información poquito a poco. Están respaldando esas acusaciones contra todas esas personas. Entonces ya no hace falta investigar tanto hasta que no se vea que haya otra cosa que huela mal o muy mal. Pero en esa parte está ya casi todo hecho. Y ellos ya lo saben. Si lo sabemos nosotros, lo saben ellos. Y más que nosotros, seguramente. En este momento, más o menos tenemos allí en Estados Unidos gente medio decente que controla el poder. Y se va a llegar a la famosa fase de justicia. Y, si sale bien, que esperemos que sí, a la reforma de las instituciones. Claro, eso ha sido un proceso largo de 8 años. ¿Volverá la letra 17? Hay mucha gente que no lo sabe, evidentemente. Nadie lo sabe si volverá o no volverá. Unos sospechan que sí, podría volver o no. Yo creo que ya no, salvo que haya algo muy grave que necesite saberse. Sabéis que como ellos tienen toda esa información y saben que no lo van a liar por algún lado, que no sabemos de cómo va a venir, publicará. Lo que sea, una gota, dos o las publicaciones que sean necesarias. Pero ya como antes no lo va a hacer, porque esas fases ya están hechas. Sería, si volviera otra vez desde el inicio, sería otra vez como volver a empezar. Entonces significa que todo lo de antes no ha valido para nada. Hasta 2022, bueno, hay muchas publicaciones que son crípticas, pero nadie ha sabido descifrarlas. Claro, si vuelve, pues empezará a poner cosas críticas también, otras más claras, y estaremos pues igual que antes. Muchas de ellas pues seguirán ahí, que nadie las entiende, nadie sabe lo que es, incluso después de 8 años. Hay varios sitios donde él publica, bueno, ya lo saben, ¿no? Bueno, hay un foro de investigación donde la gente, bueno, pues interactúan ahí con él y le hacían preguntas. Luego hay otro privado. Traducido sería el proyecto Desmantelamiento. Solo hay 2 publicaciones en ese foro. Y son provisionales. Yo de esas no tengo ni idea porque no puedo acceder ahí. Y se tratan, ojo, que esta sería la actualización de un seguimiento de acusaciones civiles y no civiles. Y este Kevin Kleinschmidt es el único nombre en el marcador de posición de seguimiento de acusaciones. Lo que barajan muchos, es que la letra 17 vuelva y empiece a revelar los nombres de las personas que están siendo acusadas, aparte de las que ya conocemos, Come y otros. No se sabe, pero puede ser. Es lo que es, una gran interrogante. Pero esas publicaciones provisionales siguen ahí y podría completarlas. Ya sabes, hay muchos que dicen que ya no necesita volver, que ya está todo hecho, que lo tenemos todo, acordaros, lo tenemos todo. Que ya no necesitamos más información. Bueno, cada uno que piense lo que quiera, ¿eh? Pero podría volver y, por ejemplo, decirnos cuáles son las personas siguientes que van a ser acusadas
y más información adicional. Nunca se sabe. Y si hay algo malo o algo que nos quieren colar y no lo hemos detectado todavía, pues lo publicaría. Si fuese grave. Pero, claro, yo no soy adivino, yo solo sigo, como muchos de vosotros seguíais, muchos sois negacionistas ya no os lo creéis, ¿vale? Que no sucede nada, ni ha pasado nada, sois todos negacionistas, pues bueno, felicidades. Pero eso no significa que la letra 17 desaparezca y las informaciones que haya dado y que desaparezcan también. Solo me queda deciros que si consigo enterarme, porque claro, al ser privado, salvo que las vuelva a hacer públicas, si son privadas, bueno, pues si hay actualizaciones, ya intentaré, pues bueno, escarbar un poco en el mundo estadounidense sobre esas actualizaciones. Pero, como os he dicho antes, son sobre las acusaciones que hay ahora del Comey y todos estos, el Brennan y todos estos. Si vuelve a publicar, probablemente sea los siguientes a los que van a acusar. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.